Uy, 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 el viento. Mm, mm. Hola, buenas. A ver, ahí va, ahí va. Ya casi logramos quórum. Profe, Hey, ¿qué pasó? la tarea que dejó el lunes, ¿Para se hoy? la, sí, se la enviamos por correo, ¿no? Sí, al correo. Al correo. Ajá, así es. Sí, está bien, gracias. Ándele. Sí. A ver, uno más. Con que lleguemos a 10 ya empezamos. Uno más. Bueno, en lo que se llama el quórum, ¿alguien sabe dónde venden cerveza? Un amigo tiene 300 el 12. A 300 el 12. Híjole. Voy a tener que consumir cerveza artesanal. Sí, no, está muy cara o Está un muy vino. cara. Hombre. Sí, no pasa nada. No tome, profe, evita los excesos. Sí, sí, pues no tomo, casi no tomo. Nada más escuchar que escasea, como que da más sed. Bien, bueno, creo que vamos a empezar, muchachos. Este, mm, ahora que ya vimos el método de derivación numérica, vamos a adentrarnos en el otro, en su compañero, que viene siendo la integración numérica. Ese es el nuevo tema, la integración numérica. Para eso, pues tenemos que hablar un poquito sobre qué es la integral, qué significa integración. ¿Alguien recuerda la definición? ¿Alguien recuerda la definición de integral? Integral definida. A ver, hagan memoria, ¿qué significa la integral definida?
Eso lo vieron que en cálculo 2, integral definida. Bueno, miren, por definición, la integral es el área bajo la curva, limitada por los extremos XA y XB. Entonces, forma un área, una superficie con 4 límites, con cuatro fronteras. El eje X, la línea vertical del lado izquierdo, la línea vertical del lado derecho y la f de X. Voy a pasar a que lo analicemos de una manera gráfica para entender de qué trata esto. Bien, bien. Bueno, el tema se llama integración numérica. Pero primero vamos a ver la definición de integral. Si tenemos una curva y igual a f de x, así, y tenemos un límite izquierdo que le llamaremos a, cuidado, y un límite derecho que le llamaremos b, así. Entonces, si para nosotros esa superficie cerrada es a la que le queremos calcular el área, y que en este momento estoy sombreando, entonces el área A define una técnica que se llama integración con límites de A a B de la función f de x multiplicada por el diferencial de x. Y para usarla utilizamos las fórmulas de integrales, todo lo que aprendieron en el curso aquel de cálculo 2. Sin embargo, hay otra manera, o hay otras maneras de aproximar el cálculo del área con métodos más geométricos, más bien geométricos que matemáticos, pero que logran un resultado muy aproximado al que podríamos conseguir con las fórmulas de integrales. Esos métodos que vamos a ver son 3. Método, a ver si cabe, el método de los rectángulos, el método de los trapecios, y el método de las parábolas, el último de los cuales también se le conoce como el método de Simpson.
Cada uno de ellos tiene su fundamento geométrico que lo respalda y su precisión, su exactitud está definida por algunos parámetros que vamos a considerar hoy. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, más que nada, es una introducción al tema. Introducción a la integración numérica, comentarios sobre los tres métodos, cuál es el soporte geométrico en el cual se basan los tres métodos y nada más. Es lo que vamos a ver hoy. Hoy no vamos a calcular el área de nada, pero vamos a estar pensando en cómo abordarlo desde un punto de vista geométrico. Ya para la próxima clase, bueno, ya nos iremos método por método, viendo los parámetros, las fórmulas y la implementación y luego aparte resolver un caso, ¿sí? Pero bueno, vamos a llevar despacio. Voy a empezar con el método de los rectángulos primero. Este método se basa en la misma filosofía que la definición de integral. Recuerden que la definición de integral utiliza rectángulos, pero muy angostos, tan angostos que su anchura es un diferencial de x. En cambio, el método de los rectángulos no es tan exigente. No pretende llegar a una exactitud de diferencial de x. No, su pretensión es mucho más humilde y simplemente su cálculo del área pretende una aproximación. Noten que estoy utilizando el símbolo de aproximadamente. Y lo que hace es, en realidad, una sumatoria en donde la anchura no es un diferencial, sino es un valor más grande y se llama h. La fórmula la voy a poner aquí, aunque no la vamos a usar hoy. Esta es la fórmula que va desde 0 hasta n-1. Vean que en cierta forma tiene un parecido a la fórmula propia de la integral. Vamos a analizar las semejanzas. Área y área son semejantes, son iguales. Acá es un cálculo exacto, acá es un cálculo aproximado. Acá tenemos la S de la suma de integral. ¿Sí? De la integral exacta, definida. Acá tenemos el símbolo de la sumatoria, una suma de Riemann. Hay una diferencia. La diferencia es que esta hace los elementos que suma no son continuos, sino que son discretos. Acá el símbolo de la integral, la S estirada, significa que sus sumatorias son continuas. Es una pequeña diferencia. Luego, acá tenemos la f de x. O sea, si yo doy un valor de x, puedo conseguir la f de x. Ese perrito, póngale mute, por favor. Luego, decía, esa f de x equivale a la f de lo que está entre paréntesis. ¿Sí? Y el diferencial de x de la integral exacta
se corresponde con la H, que viene siendo el grosor de la barra, en la que se divide el área. Bien, entonces gráficamente se pretende lo siguiente. A 10 metros, Víctor, si estábamos hablando un trabajo igual que tú, se va. Si queremos integrar o queremos calcular el área bajo la curva por el método de los rectángulos, lo que necesitamos primero es dividir esa área, esa superficie en barras. ¿Cuántas? Una cantidad de n. Número de columnas. Vamos a suponer que lo quiero partir en 6 partes. O sea, voy a hacer que la n valga 6. Entonces, yo me vengo aquí a la gráfica y lo parto en 6 partes. Ahí está. Luego, armo las columnas. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La anchura de cada una de ellas es h. La pregunta es, si sabemos que esta distancia es a, que esta otra distancia es b, y que el número de franjas es n, en este caso igual 6, ¿cómo podemos saber el valor de h? A ver, muchachos, piensen en una fórmula para calcular h. Despejándola de la fórmula. ¿Y cómo sería? A ver qué les parece esta. La h es b menos a sobre n. ¿Sí? A esta distancia le restamos esta y entonces nos va a quedar esta longitud, la cual si la dividimos entre n nos dará la anchura de cada una de las barras, o sea, h. Bueno, ya tenemos la h. Ahora, tomando el primer punto, cuando la x vale a, nos genera esta f de x. Sería la f de a. Y si esa f de a la multiplico por la h, o sea, lo que mida la anchura, lo que voy a conseguir es
el área de este rectángulo. Luego, Aquí. si consigo, si consigo el otro punto y su función me da este otro punto. O sea, tengo esta longitud. Y si lo multiplico por la anchura, me da el área de este otro rectángulo. Si sigo con ese proceso, voy a llegar aquí, lo multiplico por la anchura y voy a tener esta área. Igualmente con el que sigue. Y el que sigue. Y el último. Ahí está. Entonces, el método de los rectángulos simplemente hace la suma de Riemann de esos rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que resulte lo da como respuesta al cálculo aproximado del área. O sea, solo la suma de los rectángulos. Entonces, vean la gráfica. Díganme cuál es el problema o el inconveniente de este método. ¿Cuál llevas tú? 81. ¿Qué inconveniente hay en este método? Exacto, ya que mientras más n más exacto. ¡Qué escándalo! Sí, sí. Ahí, muchachos, los que tengan ruido, pónganle mute, por favor. Los que estén generando ruido, pónganle mute. Muchachos, los que generen ruido, pónganle mute para no quitarles el... Ya. Bien, es correcto. Mientras la n sea grande, la inexactitud es grande. Perdón, si la n es pequeña, la inexactitud es grande. Si la n es grande, pues entonces las columnas son más estrechas, más angostas y la exactitud es menor. Está bien. Ahora, gráficamente, si observan, el problema que se presenta por este método es que los rectángulos dejan por fuera secciones del área que deberían considerar, quedan fuera. Y eso sucede aquí y acá. Y también al final, miren, hubo secciones de área que no se consideraron. Por otra parte, cuando cambia el sentido de la curva de la f de x, sucede lo contrario, como aquí, miren, el rectángulo tomó un área que no correspondía a la que debía calcularse. Y acá también, más escandaloso. Y acá. Como una especie de gana y pierde, podríamos decir que en algunas ocasiones gana y en otras pierde, y a lo mejor ahí entre lo que gana y pierde se compensan de alguna forma los cálculos. Bueno, pues en ese asunto de que gana y pierde, el método no pasa de ser una aproximación. Y sí, podemos hacer que este método mejore su precisión, pero para eso tenemos que aumentar acá la n. Pero aumentar la n, ¿qué implica? Implica más rectángulos. Y más rectángulos son más cálculos, más sumatorias, etcétera. Se hace más largo el método. Bien. Así. Ok.
Pues este fue el método de los rectángulos. No vamos a resolver ninguno ahorita. Nada más estamos analizando los geométricamente. Vamos a analizar ahora el otro método. El método de los trapecios. Bien. Mm. El método de los trapecios también divide el área que se quiere integrar en columnas. Nosotros tenemos que tener definido el número de columnas que queremos. Otra vez. Y de nuevo, la anchura de cada columna queda definido por la misma fórmula de la otra, que es, perdón, no es B, es H. Que es B menos A sobre N. Voy a suponer que la N es 6, otra vez. Ahí está. De nueva cuenta, necesito trazar las líneas. Ánimo. Dicen que si lo estuviera haciendo en el pizarrón sería más tardado. Ahí está. Así. Y entonces tenemos definidos estos puntos por la f de x. Ahí está. Entonces, este método hace una sumatoria también de barras, de columnas. Es otra suma de Riemann. Solo que no suma rectángulos, sino que suma acá. Suma trapecios. ¿Y cómo forma trapecios? Bueno, pues recordemos que dos puntos definen una línea recta. Entonces, si en la parte superior tomamos el primer punto y el segundo, luego venimos y los unimos. Y eso hago con cada pareja de puntos consecutivos.
¿Sí? Ujú. Entonces, el método de los trapecios, simplemente suma el área de los trapecios que se forman. Ya la próxima clase vamos a ver cómo dar con esa fórmula para el cálculo del área de un trapecio. Pero geométricamente se forman trapecios. Y una característica de los trapecios es que al trazar líneas rectas entre dos puntos, pues al menos va siguiendo la tendencia de la curva, a diferencia del método de los rectángulos. Recuerdan que el método de los rectángulos, bien cruel, ¿no? Llega hasta aquí y tira una línea recta y no le importa nada, ¿no? Cuando menos al de los trapecios sí le importa un poquito. Y dice, no, pues aquí va subiendo, pues le sube, aquí va para un lado, ahora va bajando y le baja. Es más considerado. Y entonces da cálculos de área más precisos que el método de los rectángulos. Ahora, deficiencias que tiene el método, bueno, podemos ver como aquí, miren, que se le escapó este segmento de área. Acá arriba también se le escapó. Y acá también se le escapó. Pero en cambio, en este quiebre, pueden ver que tomó un área que no le correspondía. En pocas palabras, se sigue dando lo mismo del otro método. Por algo es un método numérico. Sin embargo, el hecho de que va siguiendo la curva hace que los errores sean menores que en el método de los rectángulos. ¿Sí? Bien, hasta ahí voy a dejar ese método, el de los trapecios. Y ya solo termino por explicar el de los métodos de Simpson o el de las parábolas, que en esencia es la mejora de los dos métodos anteriores, como lo voy a explicar ahorita. Miren. Aquí es A, acá es B. Se consigue la H de la misma forma. Así. Pero este método el método de las parábolas o de Simpson, tiene esta característica. Toma 3 puntos consecutivos. Así. Y si recuerdan, lo vimos en el tema de interpolación. 3 puntos definen una parábola. Y se consigue una parábola que pase por esos 3 puntos. Si se fijan, esa parábola va muy pegada a la curva de la f de x. Luego, donde se quedó, toma ese punto y 2 más, ya completa 3 puntos. Y forma una parábola con ellos. Aquí ya no fue tan agraciado. Dejó de considerar este espacio. Tal vez mejoraría si consiguiera una n más grande. Entonces se ajustaría más a la realidad. Y por último, los otros últimos 3 puntos. Así. Forma otra parábola con ellos. Y de esa manera, ya veremos la forma como calcular el área bajo una parábola formada por 3 puntos. Pero en esencia es esto. El método de las parábolas o de Simpson forma
parábolas con 3 puntos. El detalle aquí es que el número de puntos, el número de n, el valor de n, debe de ser par para que funcione. Porque como se toman 3 puntos, vean, ahora que la n fueron 6, en este caso fueron 6. Aquí están, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces necesitamos un punto, 2 puntos, 3 puntos para la primera parábola. Luego, la segunda parábola puede empezar en el último punto que usamos. 1, 2 y 3. Y la última parábola comienza en el último punto que terminamos. 1, 2 y 3. Esto se pudo hacer porque la n era par, o sea, 6. Si hubiese sido 5, por ejemplo, ahí, que fuera hasta ahí, 5, pues se forman 2 parábolas, pero la tercera le queda faltando un punto para que matemáticamente arme la tercera parábola. Si la n es 5, no se va a lograr y el método va a fallar. Así que la manera para que el método de Simpson funcione es que la n sea un número par. 6, 8, 10, etc. Bien, pues esta es la consideración geométrica de cada uno de los 3 métodos. Método de los rectángulos, de los trapecios y de las parábolas. Próximo viernes, 1 de mayo, no va a haber clases porque es cumpleaños de mi esposa. ¿Sí? Entonces nos vamos a ver hasta el próximo lunes. Así que este fin de semana se van sin tarea a descansar. Ya el lunes atendemos con fórmulas el método de los rectángulos, hacemos ejercicios y luego, si nos alcanza el tiempo, vemos el de los trapecios. Bien, pues hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, muchachos. Tome mucho, profe. No, para nada, menos ahora no se puede. Dale, profe. Ya saben, para Evite mí los excesos. ya es prácticamente fin de semana, así que, como siempre, eviten los excesos, aléjense de esa persona, díganle no, y no besen, no abracen a nadie. Estos no son tiempos de abrazo ni de besos. ¿No le va a dar abrazo y beso el viernes entonces, profe? Sí, pero a una distancia prudente, como de 1 milímetro. Bueno, dicho lo dicho, que tengan un fin de semana. Nos vemos hasta entonces. Vale, profe, cuídese. No olviden la tarea, me la mandan. No debe pasar de hoy. Bye. A ver, profe. Vale, nos vemos, profe. Hasta lunes. Bye. Hasta lunes.